Buenos días y bienvenidos una vez más a nuestra clase de escuela dominical acá de manera online. Cosa tenerlos acá con nosotros. Vamos a seguir aprendiendo de la Biblia. En este caso, empezamos una nueva unidad hace poco. Se llama Conforme al corazón de Dios, una mirada renovada a los 10 mandamientos. El primer domingo vimos, pon a Dios primero. Como los primeros mandamientos se enfocan precisamente en eso, en nuestra actitud con respecto a Dios, a cómo debemos priorizarlo a Él. Vivimos el domingo anterior, honra a Dios. Un pequeño repaso de los primeros 10 mandamientos que vimos. Empieza con: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni te inclinarás a ellas. Después habla de: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hoy vamos a hablar de mi favorito. El quinto dice así, Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre para que tengas una vida larga y buena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Habiendo crecido en el Evangelio desde niño, uno aprende a temprana edad los mandamientos. Algo que ayuda a acordarse de que existen los mandamientos es la palabra mandamiento. Que yo recuerde, no existe nada en el lenguaje moderno para el cual se use esa palabra mandamiento que no sea en referencia a las leyes que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel, ya sea en español hasta en inglés. Supongo en otros países, en otros idiomas va a ir lo mismo, pero la palabra mandamiento nosotros exclusivamente lo usamos para esto, así que uno hace hasta asociación de palabras con esto. Yo recuerdo considerando estos mandamientos, ¿no? Desde niño, yo decía, ¿por qué justo cuando hace el cambio, ¿no? Empieza con todos los otros, es con respecto a Dios, el nombre de Dios, el día de Dios, no tener otro Dios, etcétera. Ahora cuando va a cambiar, cuando va a empezar la parte de no matarás, no adulterarás, no mentirás, todas esas cosas que es con respecto a otras personas. La primera era hazle caso a tus padres. Me irritaba un poquito, ¿no? De que eso sonaba como que alguien dijo, bueno, déjame escribir ahí también, que no, hazle caso a tus padres, que fueron los que te enseñaron de esto. Pero como tantas cosas en la Biblia, no es hasta que miras con una visión más amplia que empiezas a comprender. Los primeros 4 mandamientos, como estábamos viendo, dictan sobre nuestra actitud hacia Dios. Y justo cuando va a empezar las leyes de nuestro comportamiento en la sociedad, vamos a decirlo de esa manera, con respecto a cómo a no codiciar, a no matar, no mentir. El primero es: honra a tu padre y a tu madre. Dios ahí está estableciendo dónde empieza la formación de la persona en cuanto a la sociedad. Empieza en el núcleo más próximo, con los padres, empieza en la familia. Es el diseño de Dios. En la misma casa, respetando a los padres, es que entonces el niño aprende a respetar autoridad, es que entonces aprende de cómo precisamente va a poder después a respetar a Dios. Aprende de la soberanía de Dios y aprende del cuidado y la provisión de Dios precisamente por el ejemplo que le dan los padres. Porque cuando uno es bien chico, uno necesita depender completamente de los padres. Dios puso bastante énfasis en la importancia de este mandamiento cuando puso severas penas para quien lo violara. En Éxodo 21:15 dice: cualquiera que golpee a su padre o a su madre morirá. En Levítico 20:9 dice: el que maldiga a su padre o a su madre deberá morir, pues ha maldecido a su propia sangre. Reflejando en este mandamiento, el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 3, dice: hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es lo que deben hacer los que pertenecen al Señor. Honra a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento que contiene una promesa para que te vaya bien y disfrutes una larga vida.
esta promesa, más que simplemente un acto milagroso repentino por Dios para compensar tu buena actitud, es el resultado directo de una vida que tiene una base en la moralidad de Dios, una vida que es ordenada y respetuosa, que entonces te permite poder florecer de una manera integral. Cuando el respeto y la honra a los padres se pierde o se olvidan, la misma base de la persona y por ende la sociedad queda en juego. Mi último punto en cuanto a esto es el de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 20 al 21, que dice: si alguno dice, amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Si no ama al hermano que tiene delante, ¿cómo puede amar a Dios a quien jamás ha visto? Dios mismo ha dicho que no solo debemos amarlo a Él, sino también a nuestros hermanos. La primera oportunidad que se nos da de aprender a respetar la autoridad soberana de Dios y de amar al prójimo es con nuestros padres. Ahora entiendo, me escuchas hablar de lo crítico que es honrar a los padres, e incluso me voy a comparar nuestro respeto a ellos con nuestra actitud hacia Dios, y seguro piensas, Rubén, mis padres no son o no fueron tan buenos. ¿Sabes qué? Tienes razón. Lamentablemente, esta ley, este mandamiento, recibe un poco de resistencia en nuestro tiempo. Porque las tasas de separación, divorcio, abandono, abuso y mal ejemplos son muy altas y siguen elevándose. Drásticamente, comparado con hace, vamos a decir, unos 30 años. Increíble. No hay un ejemplo muy bueno para las personas decir, sí, yo aprendí a respetar a Dios en el vínculo familiar, ¿verdad? Es difícil aceptar una ley que habla de cómo nosotros debemos respetar personas que a veces uno estima no se lo merecen, no se lo han ganado. Independientemente de estos factores, podemos estar de acuerdo, ¿verdad?, que nosotros honramos a nuestros padres de distintas maneras, de acuerdo a nuestra edad y circunstancias. Como decía hace un rato, el ejemplo más claro que se me puede ocurrir es como cuando somos bien chicos, dependemos completamente de nuestros padres, y mientras vamos avanzando en edad o en las responsabilidades que nos tocan, porque hay veces que no es nuestra elección, o las responsabilidades que decidimos obtener, entonces va cambiando la actitud nuestra con nuestros padres, va cambiando, ya no los necesitamos tanto, ya ahora el respeto, la relación entre nosotros cambia un poco. Es verdad que va a cambiar en dependencia de la edad y las circunstancias. Pero volviendo al tema difícil, más allá de las circunstancias lamentables que yo estaba mencionando hace un segundo, que yo no creo que Dios sea insensible a ellas, es importante reconocer primero a qué se refiere exactamente Dios cuando dice honrar. El mandamiento no está hablando de obedecer, aunque la obediencia forma parte de la honra, pero no es exactamente la palabra obedecer lo que está diciendo. Es más que esto. Se trata de una actitud de respeto, estima y consideración. Esto implica un par de cosas. Primero, valoramos la paternidad por lo que representa, que es una de las tareas más nobles que Dios nos ha dado. Segundo, como veíamos en Efesios 6:1, nos comprometemos a una obediencia centrada en Dios. Porque les recuerdo como decía Efesios 6:1, hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es lo que deben hacer los que pertenecen al Señor.
La obediencia es correcta desde el punto de vista moral y es algo que agrada al Señor. Dice la carta de Colosenses 3:20, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y tercero, a los padres que ya no viven con nosotros, no viven bajo el mismo techo o por alguna circunstancia, por alguna razón, nos hemos apartado de ellos y no estamos viviendo cerca, nos tuvimos que alejar. También los honramos al vivir vidas honorables y honradas que en última instancia les honran. Y si no tienes algo bueno que reconocer en tus padres, porque te tocó, quizás creciste en un ambiente abusivo o sufriste la ausencia de uno o ambos padres, honrar a los padres sigue siendo un mandamiento para ti. Pero en este caso no se trata de endorsar o pasar por alto ese comportamiento o el daño sufrido. En este caso se trata de evitarlo, sanando con el perdón, sin pagar mal por mal, obedeciendo al Señor en lo que nos corresponde. Antes de entrarnos a una historia bíblica que vamos a ver con respecto a esto, para ver un ejemplo, yo tengo que mencionarlo. Estuve leyendo hace un tiempo un libro precisamente famoso por el hecho de que tocan este tema de la familia, la actitud de los hijos a los padres. Rapidito, son 850 páginas, así que voy a tomar un par de segundos nada más. Es un padre, el libro es ficticio, así que se podrán imaginar el autor se tomó todo tipo de libertades en describir un padre bien malo, horrible. Tenía 4 hijos y a todos los trató igualmente mal, a todos, horriblemente mal, al punto de que a todos terminó abandonándolos. Hasta dice el libro que se le olvidó que tenía hijos, y fue uno por uno, porque no eran obviamente de la misma edad, y a todos les pasó lo mismo. Terminó olvidando de que tenía hijos y un criado terminó cuidando de ellos. Entonces en el libro los cuadros toman actitudes diferentes cuando después se reúnen y están todos viviendo alrededor del padre por un tiempo. Uno de ellos tiene una actitud de indiferencia al padre, como que tiene cero tipo de como que respeto por el padre. Otro odia al padre, le da golpes, se la pasa el tiempo fajándose con el padre. El tercero se lleva bien con el padre, no porque lo tenga ningún tipo de aprecio. Todos probablemente hasta ese punto le tienen rencor, pero vamos a decir es oportunista, no sé, busca manera de mantener contacto con el padre. El padre era de dinero, pero lo importante no es ninguno de esos tres. Ellos más bien están ahí para establecer el contraste con el cuarto. El cuarto, la actitud de él hacia su padre, de nuevo todos, incluyéndolo a él, fueron tratados de la misma manera, era de amor. Pero no de amor de que iba hacia donde estaba. Ellos tenían todos alrededor de entre 20 a 30 años. No era de que iba donde estaba el padre y decía: papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el día? No. Era de amor porque era la única persona que el padre conocía que no le tenía odio, que no le tenía rencor, que no lo despreciaba. El simple hecho de que él era capaz de tener una conversación normal, como si no hubiera dolor, como si no hubiera un daño, porque ya lo había pasado por alto, lo había perdonado, hacía un efecto increíble en este hombre que se había dedicado toda su vida a ser horrible. Dice el libro que despertó en sí algo que hacía mucho tiempo estaba muerto. Ese contraste, una persona de nuevo, no de que lo está abrazando, ni vamos a ir el viernes a un restaurante, ni nada, pero el simple hecho de que lo trataba, eso lleva amor, lo trataba diferente, no lo trataba con rencor, marca la diferencia. Pero bueno, vamos a adentrarnos
a la historia bíblica. La historia de David, el rey David, es increíble, nos llena de admiración desde el mismo momento que empieza a hablar el profeta Samuel de él, toda la historia de David, desde Goliat, todo eso. La mayoría tiene sus altas y sus bajas, pero la gran mayoría son altas hasta que llega el punto de sus hijos. Ahí es cuando todo se echa a perder. Empezando desde el niño que murió bebé y después no para. Absalón, su tercer hijo, queda como protagonista de una historia bien terrible, bien trágica, bien triste. Es la que vamos a estar viendo hoy. De manera resumida, Amnón, uno de los hijos de David, estaba sexualmente obsesionado con su hermana Tamar. Y por eso ideó un plan para hacer que ella lo visitara. Él fingió estar enfermo y le pidió a su papá David que le mandara a la hermana Tamar a que lo cuidara en su enfermedad. David le concedió su petición y Tamar fue a atenderlo. Amnón, cegado por la pasión y sin escuchar las súplicas de su hermana, la violó y luego la echó de su presencia. Tamar le contó lo sucedido a su hermano Absalón, quien se llenó de odio, y entonces creó un plan. Invitó a su hermano a un banquete y ahí sus siervos lo asesinaron. David se conmovió con la noticia, pero la realidad es que él, como padre, tuvo fallos graves en esto. Nunca hizo nada para consolar a su hija, para castigar a Amnón o para calmar a Absalón. Por miedo a Absalón, huyó de su padre, se mudó para la región de Gesur. David lo manda a buscar, lo hace regresar, pero no le permite verlo. Por 2 años no permite que se encuentren. Absalón falló en lograr forzar un encuentro con David, con su padre, y eso lo frustró. 2 años viviendo cerca, pero no le era permitido ver al rey, no le era permitido ver a su padre. Poco a poco, Absalón empezó a rebelarse contra su padre. Finalmente David sí permitió el encuentro, pero ya la relación estaba demasiado dañada, porque parece que una vez más David y Absalón no escogieron sanar las heridas del pasado. Y ya Absalón completamente cambia su actitud. Él, sin que David lo sepa, empieza a intervenir en los asuntos judiciales del pueblo para así ganarse el favor del pueblo. Ya era evidente que Absalón ya no estaba honrando a su padre, sino que estaba tratando de robar poder y estaba interviniendo para obtener fuerza política en Israel. Y ahí es donde está el pasaje que vamos a leer hoy, en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 7 al 12. Dice: después de 4 años, Absalón le dijo al rey: déjame ir a Hebrón a ofrecer sacrificios al Señor. De esta manera podré cumplir el voto que le hice mientras estaba en el sur de Aram, que si me permitía volver a Jerusalén, yo le ofrecía un sacrificio. Muy bien, le dijo el rey, anda y cumple tu voto. Absalón se fue a Hebrón, pero mientras estaba allá, envió mensajeros a todas las tribus de Israel con el siguiente mensaje: en cuanto oigan el toque de trompetas, digan que Absalón ha sido coronado como rey en Hebrón. Con Absalón habían ido 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no conocían sus intenciones. Mientras estaba ofreciendo los sacrificios, envió por Ahitofel, uno de los consejeros de David que vivía en Gilo. De esta manera, la conspiración adquirió mucha fuerza y cada vez eran más los que estaban a favor de Absalón. Durante 4 años, él estuvo preparando un plan para derrocar a su padre. Es posible que para ese tiempo ya se sintiera lo suficientemente seguro para tomar el poder. En este momento, Absalón ya no tenía el más
mínimo respeto por su padre y su único deseo era usurpar el trono y ser rey. Así como creó un plan para engañar a su padre y asesinar a su hermano, ahora estaba mintiendo al decirle que iba a ir a Hebrón a dar un sacrificio a Dios para cumplir el voto. Y David no sabía que ese permiso era el comienzo de una conspiración en la que Absalón trataría de derrocarlo. Bien visible en el transcurso de esta historia es como el respeto perdido hacia su padre eventualmente se extendió a Dios. No dudó en tomar el nombre de Dios en vano para lograr sus propósitos de pecado. También mostró una falta de respeto total por el país entero, porque los engañó y los estaba usando con sus fines egoístas. Y no queda duda que la desobediencia de Absalón al quinto mandamiento iba a ser el comienzo de su propia ruina. Los próximos 2 versículos dice: pronto llegó un mensajero a Jerusalén y le dijo al rey David: todo Israel se ha unido a Absalón en contra suya. Al oír esto, David les dijo a todos sus oficiales que estaban con él en Jerusalén: debemos huir de inmediato, o será demasiado tarde. Si salimos de la ciudad antes que Absalón llegue, nos salvaremos nosotros y se salvará la ciudad de Jerusalén. El respeto se había perdido completamente. Absalón pudo haber escogido alejarse de su padre y vivir su propia vida, pero no. No solo escogió odiarlo, sino que también decidió buscar robarle el reino que no le pertenecía a Absalón. El mandamiento de hoy promete una vida larga y buena. Absalón nos sirve como triste evidencia de la destrucción y dolor que puede desatar el violar este mandamiento. Porque aun cuando Absalón logró ejecutar sus estrategias, ¿verdad? Tuvo su estrategia para vengarse o ejecutar su odio y matar a su hermano, y lo logró y no tuvo que pagar el crimen. Y idea esto para robarse el reino y lo consigue. Tan fácilmente que ni siquiera tuvo que no había pistolas, es una expresión, no tuvo que disparar un tiro. Y entró y el trono estaba vacío esperándolo a él. Desde ese punto de vista, él, tremendo estratega. Sin embargo, su vida no fue larga y no fue buena. Es interesante ver aquí el contraste entre David y Absalón. Absalón decidió dedicar años a manipular al pueblo para tratar de ganar su favor, para su objetivo egoísta. ¿Y cuál fue la reacción de David cuando se entera de que todo esto está sucediendo? Dice: si salimos antes de que Absalón llegue, nos salvaremos nosotros y se salvará la ciudad de Jerusalén. Él estaba seguro de que Absalón estaba dispuesto a sacrificar el pueblo en medio de una lucha dentro de la ciudad, con tal de llegar a tener el trono. Y David, por amor a Jerusalén, prefirió ceder e irse. Pero vamos a profundizar un segundo en qué tendría que hacer Absalón, aparte de, obviamente, matar a su papá. Tenía que matar al rey, tenía entonces que matar a sus oficiales, porque obviamente iban a ser leal al rey previo. Tenía que matar entonces a sus propios hermanos, porque eran entonces directamente sucesores del trono. En este caso no, porque no hubo nadie falleció, simplemente David se fue y se dio el trono a Absalón. Todo esto Absalón ya lo había considerado por años y había determinado: sí, lo voy a hacer. No obstante, la toma del trono por Absalón fue un espectáculo de terror. Su consejero le dijo que tomara para sí las concubinas de su padre, para que así el pueblo entendiera de que no era de que el padre en buena fe le había dado el trono a su hijo. No, de que estaban completamente desvinculados. Que tomara para sí las concubinas de su padre. Y él, sin dudarlo, sin tener ningún tipo de remordimiento, lo hizo así. Dice
el versículo 23 del capítulo 15, que dice que en el capítulo 16 dice que eso fue ante los ojos de todo Israel. O sea, todo el mundo se enteró. Y esto entristeció al pueblo. El versículo 23 del capítulo 15 dice que cuando David huía de su hijo, todo el país lloró en voz alta. El mismo David estaba extremadamente destrozado por lo que había desatado su hijo. Mientras huía, dice el versículo 30 que David subió llorando por el camino que lleva al monte de los olivos. Llevaba la cabeza cubierta e iba descalzo en señal de duelo. Y la gente que lo acompañaba también llevaba la cabeza cubierta y lloraba mientras subía por el monte. Honrar a los padres no es unas palabras en un día especial del año. Al contrario, ese mandamiento y su promesa demandan actos que procuren el bienestar de nuestros padres. Absalón había caído en una espiral de desprecio por su padre que lo llevó a perder su vida. Y a pesar de todas las cosas terribles que le hizo a su padre, Segunda de Samuel 18:33 cuenta la reacción de David al oír que había muerto Absalón. Al oír la noticia, el rey rompió a llorar y subió al cuarto que estaba encima de la puerta. Se lamentaba diciendo: ¡Ay, Absalón, hijo mío! ¡Absalón, hijo mío! Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. ¡Ay, hijo mío! ¡Absalón, hijo mío! La relación entre David y Absalón no fue buena. David fue culpable de muchas de las situaciones dolorosas que no supo resolver a tiempo. Absalón perdió el control cuando perdió el respeto por su padre. Sin embargo, David lloró a su hijo sin ningún rencor, solo con el dolor de un padre que ha perdido a su hijo amado. Pero de poco nos aprovecha el recontar la tragedia si no aprendemos la importancia vital del respeto que Dios quiere que practiquemos. Así que, ¿por qué honrar a los padres? No por méritos. No es un premio por comportamiento, ni es un salario que aumente o deprecie en dependencia de sus éxitos y sus fallas como padres. En manera simple es honra por obediencia a Dios, por amor a Él. Hónralo a Él con una ofrenda de respeto por tus padres. Honra porque es justo. El autor de la justicia ha establecido que es justo, correcto y bueno en todo sentido. Y honra porque agrada a Dios. Pese a los errores humanos que destruyen y se desvían del diseño original, cuando honramos, glorificamos a Dios y su diseño, y a Él le agrada. ¿Ves que ninguna de estas razones miden qué tanto nos agrade o el nivel de dificultad o las cualidades de los padres? En el nivel más elemental, la honra de los padres es parte del sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Decía Martín Lutero: honrar incluye no solamente el amor, sino también una disciplina, la humildad y el temor, como hacia una majestad que se oculta en ellos. Honrar no exige solamente que se le hable de una manera amistosa y con respeto, sino que principalmente se adopte una actitud de conjunto, tanto del corazón como del cuerpo, mostrando que se les estima mucho y considerándolos como la más alta autoridad después de Dios. Es pues preciso inculcar que, por modestos, pobres, débiles y raros que sean, estos honores, porque no hay que atender a las personas por lo que son, sino por la voluntad de Dios que está arreglando todo de esta manera. Oremos. Señor, gracias por este día. Gracias por que tú nos has permitido estar acá
Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por nuestros padres, Señor. Gracias por las oportunidades que hemos tenido, Señor, en toda nuestra vida, de acercarnos a ti, Señor. A través de tu creación, Señor, a través de las circunstancias en las que tú nos has moldeado, Señor. Te pedimos, Señor, que seas con los padres y que tú les refuerces y los esfuerces y les des ánimo, Señor, para llevar a cabo la tarea noble que tú les has dado. Y que tú, a todos nosotros, hijos, escojamos, Señor, a orarte a ti a través de el honrar a nuestros padres, Señor. Estén con vida, ya no estén con nosotros, estén lejos, estén cerca. Que nuestras vidas, Señor, escojan honrar a nuestros padres y honrar así tu diseño, obedecer así tus mandatos. En el nombre de Cristo Jesús oramos.